A continuación vamos a construir una placa base con coordenadas. A partir de unos datos de entrada ya calculados, vamos a la pestaña Insertar, Gráficos de dispersión con línea suavizada y ocultamos todos los elementos del gráfico. Como ya lo tengo insertado en la aplicación, lo voy a suprimir. Los datos que necesito para que la aplicación me grafique la placa base sería la dimensión B de la placa, la dimensión N de la placa, la dimensión W del pedestal, la dimensión L del pedestal, el ancho del patín BF, el peralte D, el espesor del alma TW, espesor del patín TF, diámetro del perno, número de pernos, atención, la separación de los pernos en Y sería S1, la distancia entre los pernos S2 sería separación 2, la distancia al borde CA2 izquierda, distancia al borde CA2 derecha, la distancia del perno al borde CA1 arriba y la distancia del perno al borde CA1 abajo. Creamos una página donde vamos a hallar todas las coordenadas que se necesitan. Vamos a trazar un eje en X y Y por la mitad de la placa base. Y empezamos a hallar las coordenadas de la placa base en X y Y. Empezamos con el punto izquierda inferior, sería la coordenada en X sería menos B dividido 2 y en Y menos N dividido 2. El punto siguiente sería B dividido 2 positivo y en Y menos N dividido 2. El punto de arriba sería en X B dividido 2 y en Y N dividido 2 positivo. El que sigue en X sería menos B dividido 2 y en Y N dividido 2 positivo. Y cerramos con las coordenadas del punto inicial. Para el pedestal seguimos el mismo procedimiento. Las coordenadas del punto inferior izquierdo sería menos W medios en X y en Y menos L dividido 2. El siguiente es en XW dividido 2 y en Y menos L
dividido 2. El de arriba sería en x w dividido 2 y en y l dividido 2. El punto superior izquierdo en x sería menos w dividido 2 y en y l dividido 2 positivo. Y cerramos las coordenadas con las del punto inicial. Para el perfil se empieza a graficar parte por parte. Primero, el rectángulo inferior. La coordenada del punto inicial sería en x menos bf dividido 2 y en y menos d dividido 2. El siguiente es bf dividido 2 positivo y en y menos d dividido 2. El de arriba de este rectángulo sería igual en x y en y sería la coordenada del punto anterior en y más cf. El siguiente en x es menos bf medios, sería la misma coordenada del punto de abajo, y en y sería la coordenada del punto de abajo más tf. Y se cierran las coordenadas con las del punto inicial. Para el rectángulo interno se empiezan las coordenadas con el punto inferior derecho. En x sería tw dividido 2 y en y menos d dividido 2 más tf. El siguiente sería el punto superior derecho en x tw dividido 2 y en y t medios menos tf. El punto superior izquierdo es en x menos tw dividido 2 y en y sería d dividido 2 menos tf. Para el punto inferior izquierdo sería en x menos tw dividido 2 y en y menos d dividido 2 más tf. Y se cierran las coordenadas con el punto inicial. Para el rectángulo superior tenemos las coordenadas del punto superior izquierdo sería en x menos bf dividido 2 y en y d dividido 2 positivo. Coordenadas del punto superior derecho en x bf dividido 2 y en y d dividido 2.
Las del inferior derecho serían x igual y en y serían las coordenadas del punto anterior menos tf. Las del punto inferior izquierdo serían x las mismas coordenadas del punto de arriba y en y las de arriba menos tf. Y cerramos con las coordenadas del punto inicial. La aplicación permite elegir el número de pernos de 1 a 5. Para las coordenadas de estos pernos, se trabajan las mismas tablas. Los pernos a tensión serían los de arriba. Se hacen las tablas para cada uno de los pernos desde 1 a 5 y ya según lo que el usuario de la aplicación elija, el gráfico me muestra esa cantidad de pernos. Para el perno a tensión izquierdo, el desplazamiento en x sería las coordenadas del punto superior izquierdo del pedestal más CA2 izquierdo, que es un dato de entrada que ya conocemos de ejercicios ya calculados. En esa fórmula me dice que si en el número de pernos se elige 2, 3, 4 o 5, siempre me va a aparecer este perno en el gráfico. Si se elige 1, este no aparecería porque solo sería el de la mitad, tanto arriba como abajo. Y si no hay datos elegidos, me aparece la palabra error. El desplazamiento en y para este perno sería la coordenada del punto superior izquierdo del pedestal menos el CA1 arriba para llegar al centro del perno en el eje Y. Esta función sí se repite tanto para cuando se elige 2, 3, 4 o 5 pernos en los datos de entrada. Y así no hay ningún dato elegido, me aparece la palabra error. Las tablas que se utilizan para estos pernos son la columna del ángulo que va del 0 a 360 grados de 5 en 5. Otra columna para el radio que depende del diámetro ingresado en los datos de entrada. Luego, una columna para el ángulo en radianes. Sería el ángulo por pi dividido 180. Después, una para el valor en x, que el desplazamiento en x hallado anterior sería para llegar al centro del círculo y de allí reparte las coordenadas tanto en x como en y para cada uno de los puntos. Sería el desplazamiento en x más el radio por el coseno del ángulo en radianes. Y esto se arrastra hasta llegar a los 360
y para la columna del valor en Y sería el desplazamiento en Y más el radio por el seno del ángulo en radianes. Para el perno a tensión derecho, el desplazamiento en X sería las coordenadas del punto superior derecho del pedestal menos CA2 derecho para llegar al centro de este perno. Eso se repite para cuando se elige 2, 3, 4 o 5 en los datos de entrada. Ya si no se ha elegido ningún valor, aparece la palabra error. Para el desplazamiento en Y, la fórmula sería la coordenada del punto superior derecho del pedestal menos CA1 arriba para 2, 3, 4 o 5 pernos. Para el perno a tensión del centro arriba sería que si en los datos de entrada se elige 1, el desplazamiento en X sería 0 porque pasaría por todo el eje. Si se elige 2, aparece la palabra error porque solo en el gráfico me aparecería los dos pernos de las esquinas. Si se elige 3, el desplazamiento en X sería igual a 0 porque sí aparecería el perno de la mitad. Y si se elige 4, también sería el desplazamiento en X0 igual para cuando se elija 5. Y si no hay elección, en los datos de entrada aparece la palabra error. Para el desplazamiento Y de este perno se tiene que es la coordenada del punto superior derecho del pedestal menos CA1 arriba. Esto para cuando se elige 1, 3, 4 o 5. Si se elige 2, aparece la palabra error porque solo se grafican los dos de las esquinas. Para el perno a tensión izquierdo abajo sería cuando se elige 4. El desplazamiento en X sería si se elige 2, aparece la palabra error si en los datos de entrada se elige 3, también me aparece error porque este no va graficado en este caso. Si es 4 o 5, el desplazamiento en X sería la coordenada del punto superior izquierdo del pedestal más CA2 izquierdo. Y así no se ha elegido en los datos de entrada ningún valor, aparece la palabra error. Desplazamiento en Y
para este perno sería igual si se elige 2, 3 y ya si es 4 sería la coordenada del perfil izquierdo inferior menos 1.5 por el diámetro por 25.4 para llegar al centro de este perno. Lo mismo se repite para cuando se elige 5. Y el desplazamiento del perno, atención, derecho abajo para cuando se elige 2, 3, 4 sería error y para 5 sería la coordenada superior derecha del pedestal menos CA2 derecho y para el desplazamiento en Y para cuando se elige 5 pernos es la coordenada del perfil inferior derecho menos 1.5 por el diámetro por 25.4 para llegar al centro de este perno. Lo mismo se repite para los pernos a compresión. Para el izquierdo, para el derecho, para el del centro, centro abajo, izquierdo abajo y derecho abajo. Teniendo en cuenta los parámetros que se muestran en el gráfico de referencia para el pedestal, la placa base y el perfil. Y así poder llegar al centro de cada perno y allí repartir las coordenadas a cada punto del círculo y que queden bien ubicados al momento de ingresar los datos de entrada. Para ingresar las coordenadas al gráfico seleccionamos el área del gráfico en blanco, vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos y empezamos a ingresar las coordenadas del pedestal, los valores en X y los valores en Y. Damos en aceptar, luego los de la placa base, las coordenadas en X, las coordenadas en Y, las del perfil, que serían inicialmente las del rectángulo inferior, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Damos en aceptar, luego siguen las de este mismo perfil, pero el rectángulo interno. Ingresamos las coordenadas en X y en Y, damos en aceptar, ingresamos las del perfil de la parte superior, las de X y Y, y por último ingresamos las de todos los pernos a tensión y compresión.
las del atención izquierdo, seleccionamos las coordenadas en X hasta los 360 grados, todo, y en Y y damos en aceptar. Esto se repite para cada uno de los pernos, tanto los de tensión como los de compresión. Vamos a ingresar unos datos de entrada para mostrar cómo funciona el gráfico con las coordenadas. Se puede observar cómo al variar el número de pernos a tensión, el gráfico me muestra, según lo seleccionado, la ubicación de cada uno.